Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Y nos propuso un montón de temas interesantes. Soy Fernando, ¿nos estás escuchando? Sí, un poquito lejos, Marcelo, debe ser por el frío polar. Sí. ¿Estarás metido en alguna nube o algo por el estilo? Sí, ¿ahora nos escucha mejor? Ahora te escucho muy bien, por suerte. Bueno, perfecto. Entonces, Fernando, atentamente, nosotros queriéndote escuchar a vos para que nos cuentes las propuestas que tenés para contarnos, justamente. Vos tenés por ahí el libreto para que Sí. yo no me vaya del mismo y te enojes después conmigo. Estábamos mirando eso mismo. Yo estoy acá al lado del primo con el ladrillo, envuelto en el poncho patrio porque estoy al aire. Sí, quería marcarte, buen día, que empezaste... Buen día, Hernán, ¿cómo estás tú? Muy puntualmente, empezaste 11:02, así Sí. que Qué horrible, ya lo está advirtiendo. tenés Claro. el tiempo... No, pero 11:30 te juro que dejo para No hasta el jures. próximo viernes. No jures. Si fueras de mala leche dirías 11:32, porque empezaste bueno. y 2. Pero si a un oyente a las 11:30 hace como siempre un comentario inteligente, tengo la obligación Exacto. moral de responderle. Muy bien, exacto. qué lección de ética. Totalmente, es un tipo ético, completamente. Dale, Marcelo, Bueno, pues. vamos un poco a ver si es que estudié para el día de hoy o no estudié, Ujú. si doy bien la lección o no. Mientras ustedes, me imagino, con este frío, han empezado a comer mandarinas bien ácidas. Sí, puede ser, sí. Hay que alegrarse, porque el frío nos trae mandarinas bien ácidas para comer en el cine, por ejemplo. Te compras 3 kilos por 90, te metes en el cine Coventry o en el Atlas y te ves una larga matinée todo el domingo, Comer meta mandarinas mandarina. en el cine. 3 kilos por 90 pesos. Sí, Sí, yo los consigo, te juro que los consigo. No son muy sí, buenas, sí, pero bueno, por es en lo que vez de hay. pop, coman mandarinas, tangerinas. Tangerinas también. Coman Eso más en tangerinas. nuestra época, tangerina. Y nos metíamos en el Atlas, por ejemplo, y te ves tres pelis de a una, por el precio de una, y bueno, pasamos toda la tarde ahí, punto y aparte. Ahora no, ahora he los tiempos contado que yo cambiaron. iba al cine Atlas, pero bueno, no me haga... ¿Dónde era el Atlas acá? En Ahí en la Uruguay. calle Uruguay. Rondó. Ah, Uruguay Rondós. El Atlas. Exactamente, tuvo varios nombres, porque iban cambiando de dueños de acuerdo a las peleas que se armaban, dejaban los dueños, cambiaba de dueño, y entonces... Porque un acomodador era amigo de mi padre y bueno, eran tiempos en que era casi la única posibilidad de ver cine, era ir a ese cine. Yo siempre iba, de Hernán, siempre niño. iba ahí. Ahí se inició el crítico. Me hicieron Cine ver Atlas. cada película de terror, de Noche de Bruja, de todo. Por supuesto, sí. Hércules, Sansón y Ulises, por ejemplo. El hombre de Kiev también. O, por ejemplo, las películas de vampiros siempre estaban ahí. Bueno, Vamos arriba, entonces, volvamos al cartelera orden del comercial. día. El día de hoy, mayo 17, antes que venga el feriado de la batalla de las piedras, como contra el pobre capitán Posadas, capitán de navío Posadas, que se enfrentó a Artigas, si mal no recuerdo, ¿no? Hay que decir que hay en este momento 3 estrenos. Uno se llama Amigos Imaginarios, una comedia dramática de animación. El viejo truco de seres humanos compatibilizando con bujos o con animalitos o con figuras digamos, así con muñequitos, con puppets, como se dice en inglés, con muy buenos momentos, por cierto, de interacción, de animación, muy colorido. Es una película que viene traducida, con lo cual ya te está diciendo que es un film para todo público, ¿verdad? Las películas traducidas tienen ese problemita, solo se pueden ver en la versión, digamos, original, en lo que sería la Noche Fría montevideana. Siguiendo con estrenos, nos enorgullece decir que hoy llega otra película uruguaya más a la cartelera cinematográfica. Se llama La nieve entre los dos. Ideal para esta época el título. Es un film de Pablo Martínez Pesi. Tiene que ver con una hija de un individuo que estaba preso en el Uruguay por motivos políticos durante la dictadura, y ella, de alguna manera, en un viaje iniciático que vuelve a realizar a territorios muy fríos en el norte del mundo, recuerda ese pasado. Un film de apenas 80 minutos, una especie de suerte de documental, ya digamos, muy bien interpretado, que está llegando a Montevideo. Lo veremos y lo comentaremos la semana entrante. También en materia de estrenos, yo destacaría en forma muy singular
un film que voy a hablar en un ratito, se llama Siempre habrá un mañana, un título más que interesante que llega a la cartelera, de origen italiano, dirigido por Paola Cortelesi, pero lo dejamos para la parte de análisis crítico en apenas algunos instantes. Seguimos entonces con los estrenos. Me falta nombrar uno que es ideal para todos aquellos que quieran salirse de este frío, que es un viajecito a Grecia. Es una película en torno a 3 mujeres de buen vivir, que tienen todo prácticamente solucionado, si los bancos no se van de su país, si no hay una guerra nuclear, y entonces se van a dar un paseíto por dicen que es hermoso, las costas griegas, jamás estuve, y ahí se plantean una serie de dramas de tipo existencial, mientras los espectadores, al mejor estilo de los cines de matiné, nos engalanamos y disfrutamos de los bellísimos paisajes que tienen las costas del Adriático y del Mediterráneo. Y además, pero en una sola y única función, llega un documental dramático llamado La Flor del Buriti. La Flor del Buriti es una peli que está ambientada en el Brasil, una coproducción brasileño-portuguesa, en una zona maravillosa del Brasil que tuve la suerte de conocer, en la selva brasileña, en Tocantins, la floresta de Tocantins, en el centro mismo del Brasil, en la zona del Amazonas, en torno a un pueblo indígena que obviamente está siendo combatido, hostigado en sus raíces culturales, y todo esto se ve a través de la mirada de una niña, en una película obviamente que es netamente antropológica, que lo está dando Cinemateca Uruguaya, únicamente en una sola función a la hora 19, por ejemplo, va hoy. Esto naturalmente es todo un problema para poder llegar hasta este valioso film que no se da, como siempre estamos diciendo, por lo menos en 3 funciones para que los diferentes públicos más veteranos, medianos y los más jovencitos puedan, antes de la movida nocturna, ir a ver este documental sobre la realidad de los indígenas en el Brasil, que por cierto hoy por hoy es bastante complicada. Dicho esto, y si no me equivoco, son los estrenos. Hay un reestreno, atención, en la mitad de la semana. El miércoles 22 de mayo, si es que llegamos al 22 de mayo en medio de este frío, a las 21:10, en muy Montevideo, se va a reestrenar un film que casi con seguridad todos ustedes vieron. Soy un poquito atrevido en decir esto, ¿verdad, Hernán? Pero bueno, para llevarte la contra, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, claro. No tiene nada que ver con nosotros, pero sí tiene que ver con Robin Williams en un papel estelar, en su gran papel, en un film dirigido por un estupendo hombre del cine como es Peter Weir, que nos ha sabido entregar películas clásicos como esta, que aparentemente ya la están poniendo como un clásico del cine de los últimos tiempos. Peter Weir, que comenzó haciendo allá por 1977 La Última Ola, luego hace películas que uno no puede menos que enamorarse, románticas como Testigo en Peligro, hace otros films como El Año que Vivimos en Peligro, en fin, un director de primera línea. Hizo este título y pegó muy bien. Realmente esta película norteamericana del 89 está muy bien hecha. Vamos a rever este título, a ver si realmente lo podemos poner como un clásico, o sea, algo más que un simple título comercial. Aparece un Ethan Hawke muy jovencito en este film de 128 minutos, que se estrenó, ya que estábamos en el comienzo un tanto nostálgicos con las salas de cine, me permito decir, se dio en el cine Grand Splendid, en el invierno de 1990 y algo, no puedo ser tan preciso en lo que es la fecha. El Grand Splendid estaba en la calle 18 de julio, entre G y Quarein. Hoy cambiaron los nombres, pero básicamente para mí siguen siendo siempre los mismos. Ahí había un cine con no muchas butacas, pero sí muy elegante, del famoso Geroncini, uno de los grandes exhibidores cinematográficos de otra época, y este film, yo recuerdo que había colas para verla en los sábados de noche y también los domingos.
La película, bueno, ganó también el Oscar al mejor libreto y hecho por Tom Schulman, y es un buen título ubicado en un liceo de Nueva Inglaterra en 1959, donde hay ahí una serie de dramas de tipo adolescente de la clase alta británica, ¿verdad? Y un docente de literatura que los motiva, hasta ahí estoy recordando en la película, el gran éxito de Robin Williams y el lanzamiento de este al mundo del estrellato. Lástima que después, si ustedes recuerdan, Robin Williams, pues el film tiene que ver con un suicidio que hay en medio de este drama adolescente. Robin Williams, muchos años después, termina también él suicidándose, ¿no? Esas paradojas extrañas de la vida entre lo que ocurre en el mundo diegético del arte y lo que ocurre después en el mundo de la, digamos, personal de los actores, que siempre son seres muy sensibles, difíciles de continentar y sostener. Dicho esto, amigos, son los estrenos y reestrenos que van para esta semana. Respetando el libreto para que Hernán no se enoje, tenemos que decir que algunas coordenadas que se están dando en la cartelera cinematográfica montevideana que concuerdan con muchas de nuestros análisis cinematográficos semana a semana, que por suerte me han dicho que se repiten los sábados y los domingos. Tengo una amiga que los ha escuchado a las 4 de la madrugada. Trabaja en un sanatorio y bueno, y se entretiene escuchando la Centenario, y aparezco yo para amargarle la vida a todos los pacientes que están ahí, pero no importa, mala suerte. Que no los haga escuchar, por favor. No, por favor. Bueno, mira, te digo, te canto, mira, Anatomía de una caída, te acordarás que la elogié muchísimo. Sí. Allá por febrero. Se mantiene en cartel, lleva varias semanas, varios meses en cartel, lo cual habla de que en Uruguay todavía tenemos un público muy inteligente, no solo porque escucha Centenario, sino porque además le gusta las buenas películas. La gente menuda le encanta Back to Black, esta versión bastante falsa desde el punto de vista argumental de Amy Winehouse, pero ya lleva varias semanas en cartel esta suerte de dirección musical, comedia musical, con buenas canciones, dirigida por Sam Taylor Johnson. Por si esto fuera poco, lleva varios meses en cartel un film que elogiamos, llamado Días Perfectos. La dirige un alemán fantástico, genial, llamado Wim Wenders. Hemos hablado de él mucho, del film, pero también de la obra de Wim Wenders, que te diría yo que la estoy repasando y que en un 90% se mantiene con el paso de los años, del 82 a la fecha. Algo que no sucede, permítanme esta disquisición crítica, con la obra de otro fermental alemán como es Werner Herzog, que tiene sus altibajos, sobre todo allá por los 80 y los 90, hay títulos que no tienen la potencia y prestancia que en su momento lograron. También se mantiene en cartel un título que nosotros elogiamos muchísimo, la película de Alex Garland llamada Guerra Civil, con Kirsten Dunst y Wagner Moura, ese brasileño que ya está jugando en las grandes ligas del mainstream, punto y aparte. Esta película, sobre un futuro realmente, diría yo, completamente apocalíptico, donde no sabemos muy bien por qué se matan, pero se matan allá en la USA, es un homenaje, entre otras cosas, a los reporteros de guerra, pero los reporteros no tanto actuales, con las cámaras digitales y la sofisticación, por ejemplo, de los drones, ¿verdad?, que logran cualquier tipo de imagen, sino aquellos que estaban en el frente de batalla con cámaras analógicas y que al lado de los soldados combatían por obtener la mejor imagen y que muchas veces, como Frank Capra, pagaban con sus vidas sus corresponsalías. El film se mantiene en cartel, es un elemento muy interesante, como también la película Lazos de Familia, un título a nuestro entender interesante, sobre todo por la actuación de Anthony Hopkins, que revela un momento bastante duro en la historia de la Segunda Gran Guerra Mundial, entre comillas, donde aparece nuevamente Lena Olin en un coprotagónico con este estupendo actor Hopkins, que si bien se repite, no importa, porque siempre lo hace tan bien que no importa que se esté repitiendo. Con lo cual, muchos de nuestros análisis y comentarios críticos estaban bastante acertados. Por ejemplo, cuando elogiamos a François Ozon con el film policial Ese crimen es mío, que nos gustó como película
digamos, de cámara, de bajo presupuesto, de lucimiento de los actores. Bueno, la película sigue en cartel en varias salas y también, por cierto, en varias funciones, con lo cual no estamos tan equivocados en nuestros análisis críticos. A menos que ustedes quieran agregar algo. No, te cuento, Fernando, que hay varios mensajes para vos, ¿eh? Ah, qué bueno, al fin alguien me escucha. Antes de ir a los mensajes, Sí. te digo lo siguiente en torno a la cartelera. Sí. Viste que se mantiene Godzilla y Kong, el nuevo imperio, Sí. una película de Adam Wingard, y si no lo viste, te lo digo. Bien. Una película de acción, ficción, la vimos, la comentamos, bueno, es una matiné para ver en el Atlas y comer maní, tanjarinas y eso. Pero esta peli que está en cartel, no es la original. Esto es bastante cómico. Sí. Hay otro Godzilla, que es una producción netamente japonesa. Claro. Se llama algo así como Gojira, porque en realidad más que Godzilla es Gojira, que es un mito de la fantasía, digamos, popular nipona, del inconsciente colectivo de ese pueblo tan especial, isleños, y como todos los isleños, gente muy especial, ¿verdad?, que viven prácticamente dentro, sumergidos en el agua. Esa otra película, y no esta, es muy interesante, y fue la que ganó los efectos especiales en los Óscares, en los últimos Óscares. Atención. Y esa otra tiene de bueno que relaciona esta especie de monstruo prehistórico que las bombas atómicas que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki despiertan, ahí le da un contenido más social. Opa. En un Japón que está prácticamente destruido desde el punto de vista militar después de la Segunda Gran Guerra Mundial, y no tiene ejército, porque le prohibieron tener ejército, y es la población civil que en armas se va a levantar para defenderse de este monstruo que proviene de las profundidades. Todo muy simbólico, y sobre todo muy simbólico en cuanto a la época, ¿verdad? Pero también, sobre todo, hay un elemento que nos da la verosimilitud del film, y es que no es una gran tropa militar o un gran grupo de asalto como ocurre en Godzilla y con el nuevo imperio, que se enfrentan a estos animales. En este caso particular, Kong va a pelear con Godzilla, ya ahí se parece más a una matiné, sino que en esta otra versión, Gojira, es un grupo de civiles muy mal armados que tienen que enfrentarse a esta bestia junto con la ayuda de lo que les quedó de la marina japonesa. Un título que no se va a estrenar, imagino, en la cartelera comercial, que tuvimos la suerte de ver en las redes con una antorcha, intentando buscar por las cuevas este tipo de film tan interesante. Y ahora sí, si querés, Marce, podemos pasar a los comentarios Sí. De los críticos. Mirá. Que nos están escuchando. Raúl dice, buen día, para Palumbo, ¿qué opina de la mega concentración mediática del imperio Disney? También escribe Roque, dice, bueno, Roque te manda justamente la información del documental gallego Manuel Capela, que se va también a emitir mañana en Maldonado 1193 en FENAPES. Gabriel Patrón dice, buenos días, ¿qué opina Palumbo del consumo de pop dentro de la sala de cine en cuanto a que se asocie el séptimo arte con el consumo de esta golosina, por ejemplo? Y te hago unos segunditos de Carlos Samir sobre lo que estabas hablando hace un ratito. Me gusta la cartelera de películas actuales, pero me encantó la recreación del recuerdo de los cines. Ahí decía, en un mensaje más largo que después vamos a escuchar, justamente hacía referencia a los cines que nombraste. Un día podíamos hacer, Fernando, como una columna aparte solo o parte de la columna, no sé, hablando de cines que ya no están, ¿no? ¿Cómo no? No me des más espacio, Hernán, porque me quedo con Mañana de Radio. Nostálgica. No, más espacio no. Haríamos una columna jónica o dórica en algún momento, por ahí. Muy bueno. Escuchame una cosita, voy a responder un poco a los oyentes en lo posible. Le agradezco al amigo que también nostálgico recordó los cines. Yo lo hice con mucha emoción. Estamos permitiendo como este anexo porque venís bien de tiempo, estamos en el 22. Enterado, Hernán, enterado, te copio. Escuchame una cosa, Roger. El tema es así, en cuanto a los pop, bueno, hoy por hoy los cines tienen sus ganancias con la venta de los productos alimenticios,
más que con la venta de los mismos, porque yo estoy viendo las películas entre semana prácticamente solo en las salas de cine, ¿no? 3, 4 personas, la clave está en la venta. En cuanto a Disney, bueno, es un imperio impresionante que abarca, bueno, parques temáticos, un poco de todo, y bueno, sus películas tienen una cierta ecuación del mainstream clásica, ¿verdad? Y creo que había otra pregunta por ahí que me interesaba muchísimo poder responderla, otro análisis, otra interpretación que en este momento me estoy olvidando. Básicamente, el Roque te hacía recordar que se va a emitir mañana el documental de Gallego Manuel Capelli. Fundamental, sí, va mañana, pero también es cierto que el próximo 3 de agosto, falta bastante, esperemos llegar, ¿no? No congelado, por lo menos. El próximo 3 de agosto, el documental de Manuel sobre Manuel Capela, no de Manuel Capela, se va a dar en TV Ciudad. Sí. Es un sábado, el 3 de agosto, si no me equivoco. Se va a dar en, bueno, TV Ciudad tiene, entre otras cosas importantes, dar mucho cine, y van a dar este estupendo documental musical de Aldo Novik, que hay que volver a verlo porque uno siempre disfruta de la música, más allá de que haya visto las imágenes, lo puede tener de fondo mientras prepara los fideos o el arroz. También hay que decir que los martes por la noche en TV Ciudad, ese canal que tanto nos cuesta a todos, están dando un ciclo sobre el cine uruguayo, donde un grupo de investigadores de la UDELAR, que hace mucho tiempo vienen trabajando sobre la historia de nuestro cine en el siglo XIX, XX y XXI, bueno, están analizando diferentes películas. En este momento andan por la filmografía de Mario Handler y de la Cinemateca del Tercer Mundo, películas como Carlos o Me gustan los estudiantes. Está muy lindo ese ciclo, es obviamente gratuito, no hay que estar adherido a ningún sistema de streaming, y bueno, esto se está dando en TV Ciudad, si mal no recuerdo, los martes por la noche, y se reitera los domingos un poco más entrado ya en la madrugada, te diría, complicado para aquellos que tienen que madrugar. Dicho esto, y para no irme, antes, me quedan 5 minutos, Salinas, está la hora en Greenwich y está la hora Salinas, que es la hora de Montevideo. Entonces, voy a elogiar muchísimo una película y quiero recomendarla 90%, no sé si 100%, pero 90%, se llama Siempre habrá un mañana. Tiene que ver con un film que se ambienta a finales de la Segunda Guerra Mundial. Parece que estamos un poco reiterativos, siempre tenemos que estar volviendo a la guerra como un momento histórico donde se producen grandes títulos. Es una película de Paola Cortellesi, que aparentemente es una actriz de peso en el mundo del jet set artístico italiano. Esta película tuvo el premio del Sindicato Italiano de Periodistas, ganadora de la película del año, o sea, los criticones de allá le gustó mucho. También anduvo muy bien en el Festival de Cine de Roma, del cual tenemos poca y ninguna información, y ganó el premio del público también y del jurado, Mejor Ópera Prima, que es una ópera prima, por otra parte, en Gotemburgo. Paola Cortellesi es el alma mater de este film, es la principal actriz, es guionista y, por si fuera poco, lo dirige y lo produce, con lo cual, amigos, estamos frente a una película de autor en un contexto de cine europeo, italiano, una cinematografía que ha sabido y tiene las capacidades, las condiciones técnicas y económicas para tener una industria audiovisual y hacer diferentes tipos de propuestas. La película, bueno, hay muchos elementos a destacar. En primer lugar, es un film en blanco y negro, pero no en color blanco y negro, sino que la directora se tomó el trabajo de filmarla como si hubiera filmado, o como filmaban los neorrealistas italianos en la década de los 40. Sin duda, una película de bajo presupuesto que trata la historia de una familia, no son mucho más que 6 integrantes, donde el machismo adquiere una explicación. O sea, es una película que por momentos transita por territorios muy arriesgados, con momentos de enorme violencia, una violencia, diría yo, muy fuerte, puesto que la madre de esta familia, volvemos a la mater italiana, ¿verdad?, como centro de esta familia, es brutalmente
diríamos, golpeada, pero también humillada por los hombres que la componen, ya sea el abuelo, papá del esposo de ella, por él mismo, por el esposo, y también hasta por los hijos menores que ella tiene, donde solo la hija la comprende en parte en el drama que está viviendo e intenta darle de alguna forma u otra algún tipo de solución a esta trampa en la cual ha caído. Obviamente que el film es un tanto cruel, diría yo, porque se ven situaciones nada alentadoras y transita por momentos por la comedia, al punto que hay hasta una suerte de danza, donde el marido hace boxing con ella, prácticamente la agarra de punching ball, pero todo esto en tono como de, en fin, como si fuera una especie de comedia musical de los golpes que él 2x3 le da o la casca a ella. Eso hace que el film sea una apuesta bastante arriesgada, porque ya comienza incluso con un color blanco y negro, como si fuera una película hecha hace muchísimos años, porque el drama de la mujer golpeada se repite desde hace muchos años. Hay un final completamente inesperado que busca salirse del cuadro familiar del 46, ¿verdad?, de la sumisión de la mujer del 46, hacia un empoderamiento de las mujeres a través de algo muy importante como es tal vez el voto. Cuando uno piensa que ella está escapando, en realidad no está escapando, sino que está rumbo a emitir su voto para poder liberarse. Estoy contando un poco el final, pero no importa, de alguna manera u otra la película merece ser vista por la calidad técnica, por las actuaciones absolutamente impecables de gente como la misma Cortelesi, pero la secunda muy bien Valerio Mastandrea, Romana Mayora, en un film de bajo presupuesto, pero donde no hay una sola escena que tenga desperdicio. Es evidente que Paola Cortelesi quiere entrar en el mundo de la gran industria del cine norteamericano, puesto que en aquel momento la policía militar administraba las leyes y de alguna manera controlaba la calle, y pone a un oficial de la policía militar del ejército de ocupación norteamericano, oficial de origen afrodescendiente, lo pone como el controlador de las situaciones de desborde social y familiar, y es en última instancia uno de los pocos que la ayuda en ese mundo pueblerino, te diría que por momentos donde la gente vivía hacinada en una suerte de conventillos, y que también explica un poco tal vez la forma brutal en que los italianos, cuando vinieron a el primer mundo en esa oleada después de la Segunda Guerra del 40, vinieron un tanto embrutecidos, golpeados, pasando hambre a estas tierras, intentando buscar un futuro. Un título completamente diferente. La actuación de ella inevitablemente nos recuerda a Anna Magnani, en su rostro, en sus poses, en su mirada. Y bueno, es un título que muchas mujeres van a disfrutar y muchos hombres también vamos a reflexionar sobre el brutal síndrome que es la violencia del macho humano contra la hembra, una violencia que ya tiene siglos, evidentemente, de explicación en lo que viene a ser el mundo cristiano occidental. Si no tenemos más mensajes el último, Fernando, Héctor Dale. de Luceo, que recuerda que en cine universitario se va a emitir Marlon Brando Centenario, La Condesa de Hong Kong y Charles Chaplin. Marlon Brando, qué hombre brillante y difícil. Decíselo a Francis Ford Coppola, por ejemplo, Claro. cuando lo dirigió en Apocalypse Now, que hizo lo que quiso con el papel, o a Gillo Pontecorvo, cuando filmaron allá por Colombia, que fue por el mar de las Antillas, con él, con Marlon Brando, queimada los líos que hizo en la filmación, pero sin duda una estrella del cine, del primer mundo, que hizo lo que quiso a gusto y gana. Gracias por el recordatorio de Héctor del Buceo, y bueno, siempre es útil ver a los grandes actores, no digo para imitarlos, pero
por lo menos para tener un camino en la vía de la actuación. Bueno, terminamos en 32 justo, así que completaste media hora, hablando. Bueno, muy bien, Hernán. Tenés el oficio de relojero bien afinado. Fernando, hasta la semana que viene. Hasta la Abrazo. semana que viene, un fuerte abrazo a Ángeles, al amigo relojero y también, por cierto, a Martín y a Marcelo. Ahí está. Chau, chau. Que pasen bien, hasta luego, hasta luego.